Hola, ¿qué tal? La Gran Comisión 10. Cena del Señor, segunda parte. Hoy vamos a hablar de la Cena del Señor, de lo que dice la Biblia sobre esta institución del Señor Jesucristo. Y vamos a ver 9 puntos. La institución, los nombres, la frecuencia con que debe realizarse, algunas controversias que hay, la definición, los propósitos de la Cena del Señor, los participantes, advertencias sobre la Cena del Señor y lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Así que, en primer lugar, la institución de la Cena del Señor, que vimos con más detalle la vez anterior. Así que no vamos a pararnos mucho aquí, simplemente decir que la Cena del Señor está instituida en Mateo 26, 26 al 29, Marcos 14, 22 al 26, Lucas 22, 14 al 20 y un pasaje que nosotros citamos mucho a la hora de partir el pan, 1 Corintios 11, 23 al 26. Vamos a leer este último pasaje. Porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo a favor de vosotros. Continuad haciendo esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Continuad haciendo esto en memoria de mí todas las veces que la bebáis. Tan a menudo, entonces, como comáis este pan y bebáis la copa, continuáis proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Esta es la institución de la Cena del Señor que recoge Pablo en la primera carta a los Corintios. En cuanto a los nombres, ¿cómo llamamos a esta ordenanza? ¿Cómo le llamamos? Pues en primer lugar, Cena del Señor, por ejemplo, en 1 Corintios 11:20. También se le puede llamar Mesa del Señor, como le llama Pablo en 1 Corintios 10:21. El partimiento del pan, Hechos 2, 42 y 46. También se le llama la comunión, 1 Corintios 10, 16 y 17. Eucaristía, esta no es una palabra que aparezca en la Biblia, pero que usan mucho los católicos, para llamarle a esta institución, la Eucaristía, y que está basada, que en griego significa acción de gracias, y está basada en esa acción de gracias que daba el Señor Jesucristo antes de partir el pan. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:24, habiendo dado gracias, partió el pan. También se le puede llamar pacto. Hay algunas personas, incluso en nuestra iglesia, que a menudo le llaman el pacto, celebrar el pacto. Mateo 26, 28 dice: Esto es mi sangre del pacto. La sangre del nuevo pacto. La sangre del pacto que el Señor hizo con la humanidad allí en la cruz. Y nosotros definimos las ordenanzas o definimos la Cena del Señor como la renovación de un pacto, del pacto adquirido con el Señor en la conversión, renovación del pacto. También se le puede llamar pan. Por ejemplo, yo a menudo digo: ¿a quién le toca esta semana el pan? Y me quedo ahí. O la próxima semana te toca a ti el pan. Hermanos, el nombre no es importante.
No es importante cómo llamemos a esta institución. Así como el nombre no es importante, el nombre del símbolo no es importante, el símbolo tampoco es lo importante. Lo infinitamente importante es la verdad que representa el símbolo y el propósito por el cual nos fue ordenado. Lo importante de la Cena del Señor es la verdad, las verdades que representa y el propósito del Señor por el cual nos ordenó practicar esta ordenanza, la Cena del Señor en concreto. En cuanto a la frecuencia del partimiento del pan, tampoco es importante. No hay una norma, un mandamiento en la Escritura que diga, pues hay que partir el pan pues una vez a la semana o una vez al mes. No dice eso, no hay esa norma. Lo que sí encontramos en las Escrituras, especialmente en el libro de los Hechos, es un patrón. El patrón que encontramos que practicaba la iglesia primitiva era que partía el pan frecuentemente, a menudo. Claro, ¿qué quiere decir esto? Si partimos el pan una vez al día, ¿está bien? Sí. ¿Se puede partir el pan, participar de la cena del Señor varias veces al día? Sí. Por ejemplo, ahora durante la pandemia, que asistimos a muchos cultos a través de Internet, es frecuente que nos encontremos el mismo día con varios cultos en el que se realice la cena del Señor. Y no es incorrecto participar en varias ocasiones el mismo día del partimiento del pan. Ahora, si lo partimos una vez a la semana, ¿es correcto? Sí. De hecho, nosotros y multitud de iglesias y denominaciones protestantes realizamos esta ceremonia un día a la semana, en concreto el domingo, en el culto dominical. ¿Es correcto partir el pan una vez al mes? Sí. ¿Y si lo partimos un mes sí y un mes no? Bueno, vale, también es correcto. ¿Y es correcto partir el pan una vez al año? No, porque ya iríamos en contra del principio de practicar esta ceremonia frecuentemente, a menudo. Así que no hay un indicador establecido acerca de la frecuencia, pero sí que debe de realizarse frecuentemente, a menudo. En cuanto a las controversias, se refieren a lo que comemos, a lo que realmente estamos comiendo. La Iglesia Católica, ya lo hemos dicho, nos habla de la transustanciación, nos dice que el pan, aunque parece pan y sabe a pan, realmente se convierte en el cuerpo de Cristo. Así que lo que comemos es el cuerpo de Cristo. Lutero afirmó que no hay una transustanciación, sino que lo que existe es una consustanciación. Es decir, a la naturaleza del pan se le añade la naturaleza del cuerpo de Cristo. De manera que lo que comemos es pan y cuerpo de Cristo. Calvino dijo que no, que no se come el cuerpo de Cristo, sino que se come el espíritu de Cristo. Comemos pan y espíritu de Cristo, produciéndose por el hecho de participar del pan y del espíritu de Cristo una bendición, una gracia especial por el simple hecho de participar en esa ceremonia. Y luego vino Zwinglio y dijo, pues ninguno de los tres tenéis razón. Lo que estamos comiendo aquí es simplemente pan. No hay una transustanciación, cambio de sustancia, ni una consustanciación,
ni, como decía Calvino, una espiritualización, sino que lo que hay es una conmemoración, un recordatorio. El símbolo simplemente nos recuerda verdades fundamentales de nuestra fe, pero simplemente es un recuerdo, el símbolo sigue siendo símbolo. Así que para los católicos comemos el cuerpo de Cristo. Para Lutero comemos el pan y el cuerpo de Cristo. Para Calvino comemos el pan y el espíritu de Cristo. Y para Zwinglio simplemente comemos pan. Y nosotros coincidimos con Zwinglio, simplemente estamos comiendo pan. Es una representación teatral simbólica que representa verdades fundamentales de nuestra fe. Bien, hemos visto la institución, los nombres, la frecuencia, algunas de las controversias en torno al partimiento del pan, en concreto a la naturaleza, a la sustancia del pan, de los símbolos. Y ahora vamos a ver la definición, que ya hemos visto. La definición la fundamentamos en nuestra definición de las ordenanzas. Decimos que las ordenanzas eran representaciones teatrales simbólicas ordenadas por el Señor a su Iglesia, a través de las cuales recordamos verdades fundamentales de nuestra fe, renovamos el pacto realizado con el Señor en nuestra conversión y anunciamos el Evangelio. Así que, aprovechando esa definición de ordenanza, definimos la ordenanza de la Cena del Señor diciendo que la Cena del Señor es una representación teatral simbólica ordenada por el Señor a su Iglesia con el propósito de recordar verdades centrales de nuestra fe, de la fe cristiana, de renovar el pacto, el juramento, el compromiso realizado con el Señor en nuestra conversión y también con el propósito de proclamar nuestra fe, de proclamar el Evangelio. En cuanto a los propósitos por los cuales el Señor instituyó esta cena, cuál fue el motivo por el que el Señor nos mandó realizar esta ceremonia frecuentemente. Aquí ya entramos en algo importante. Decíamos que el nombre no era importante, que el símbolo pues tampoco era importante, pero que lo importante era el significado, las verdades que representan esos símbolos y el propósito, los motivos por los cuales el Señor instituyó, nos mandó estas ordenanzas. Así que vamos a mencionar 6 propósitos. Los 3 primeros los tenemos en la definición. Primero, recordar. Segundo, renovar. El tercero, proclamar. El cuarto, celebrar. El quinto, confraternizar. Y el sexto, adorar. En cuanto al primer propósito fundamental, que ya hemos incidido en él en estas 4 sesiones que estamos hablando de las ordenanzas, de los sacramentos. El primer propósito es recordar, volver a traer a la memoria las verdades fundamentales de nuestra fe, porque somos débiles y nos olvidamos fácilmente de todo ello. Y necesitamos recordar para revivirlas y para ponerlas en práctica viviendo en consecuencia. Así que, ¿qué recordamos? Pues a mí me gusta decir que cuando recordamos echamos una mirada al pasado, echamos una mirada al futuro y echamos una mirada al presente. Recordamos el pasado, recordamos lo que nos espera el futuro y recordamos cosas que tienen que ver con el presente en el que vivimos. Cuando echamos la mirada atrás,
podemos recordar muchas cosas, pero fundamentalmente lo principal es recordar que hace 2000 años, allí en una cruz, el Señor Jesucristo, habiéndose encarnado hacía 33 años, el Hijo de Dios, la persona de Jesucristo, en cuanto a su naturaleza humana, moría en nuestro lugar. También en el pasado queda el día de nuestra conversión, el día que creímos en el Señor Jesucristo, en que depositamos en Él nuestra fe, en que confiamos en Él, en el día en el que entregamos a Él nuestra vida. Y la cruz más la fe igual a salvación. Así que cuando partimos el pan recordamos del pasado la cruz, recordamos el día de nuestra conversión y cuando miramos al futuro estamos también recordando las promesas del Señor Jesucristo. Recordamos que el Señor va a venir por segunda vez, su promesa. Recordamos la herencia que tenemos en el cielo. Recordamos el propio cielo, englobando en esta palabra todo el conjunto de bendiciones eternas que tendremos allí en el cielo. La principal de las cuales es la comunión con el Señor Jesucristo, la relación personal con la segunda persona de la Trinidad, que tendrá un cuerpo humano como el nuestro, que tiene una naturaleza humana como la nuestra, en cuanto a cuerpo y en cuanto a alma. Y esa será la principal bendición que tendremos por la eternidad, la relación personal de persona humana a persona humana con el Señor Jesucristo. Eso queda en el futuro, pero tenemos que recordar esas bendiciones que nos esperan allí. Y en tercer lugar, tenemos que recordar nuestro presente. En medio de las circunstancias siempre difíciles del presente, tenemos que echar una mirada atrás, echar una mirada adelante y tenemos que animarnos, que llenarnos de esperanza. Eso nos reconforta, nos da fuerzas, nos hace profundizar en nuestra santificación, en nuestra consagración al Señor, hoy en el presente. Hoy podemos recordar que Dios es el Todopoderoso, que es nuestro Padre Celestial hoy mismo, que nos cuida, que estamos en sus manos, que no tenemos nada que temer. Así que en primer lugar, un primer propósito del Señor al instituir la Cena del Señor es que recordemos las verdades fundamentales de nuestra fe del pasado, del futuro y del presente. En segundo lugar, el segundo propósito del Señor es que a través de esta ceremonia renováramos el pacto realizado con el Señor en nuestra conversión. Si la salvación fuera un contrato, que lo es, cada ser humano tiene su contrato de salvación ya firmado por el Señor en la cruz. En la cruz el Señor Jesucristo murió por toda la humanidad, por cada ser humano, y redactó un contrato de salvación y estampó allí, al final, su firma. Y ese contrato, para que adquiera validez personal, solo necesita que rubriquemos allí al pie de su firma, al lado de su firma, la nuestra. Ese contrato, firmado por el Señor, es el que garantiza su cumplimiento, porque el Señor nuestro Dios no miente.
y tiene capacidad para cumplir además sus promesas. Está firmado por Él y es nuestra garantía. El sello de nuestra salvación. Está sobre ese contrato el sello de Dios. Ya lo dije en otras ocasiones, cuando se firmaba un pacto importante entre dos personas delante de Dios, se partía en dos un animal, dejando un pasillo por el medio, un pasillo ensangrentado. Y las dos personas pasaban por el medio diciendo: así me haga Dios si no cumplo con el pacto al que hoy me comprometo. En la conversión nosotros adquirimos, nos comprometimos con un pacto ante el Señor. El sacramento, como le suelen llamar los católicos, y que es una palabra que a mí personalmente me gusta porque tiene un significado profundo. Sacramentum en latín era el juramento que hacían los soldados romanos hacia su general de fidelidad y obediencia hasta la muerte. De la misma manera, cuando participamos del pan y del vino, estamos renovando el juramento realizado al Señor en nuestra conversión, en el que nos comprometimos a ser fieles, a serle obedientes, a amarle por encima de todas las cosas, si fuere preciso, hasta la muerte. Así que contrato, garantía, pacto, juramento, y finalmente estamos renovando otra cosa que tiene que ver con la palabra redención. Redención. Cuando el Señor nos redimió, redimir significa comprar. Cuando el Señor nos compró, éramos esclavos de Satanás, del pecado, del mundo, de nuestra propia naturaleza carnal. Esclavos que estábamos atados y puestos a la venta en el mercado. Y el Señor fue y nos compró con su sangre y nos sacó del mercado y nos libertó. Pero no acaba ahí la cosa. Ahora que somos libres, somos llamados a renunciar voluntariamente a nuestra libertad para hacernos esclavos perpetuos del Señor Jesucristo. Y eso fue lo que juramos, sacramento, lo que juramos el día de nuestra conversión al Señor Jesucristo. Así que en primer lugar, la cena del Señor es un recordatorio. En segundo lugar, es una renovación de ese pacto, de ese compromiso, de ese juramento que realizamos con el Señor el día de nuestra conversión. En tercer lugar, siguiendo con nuestra definición, la cena del Señor pretende proclamar el Evangelio. Dice en 1 Corintios 11:26, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. La muerte del Señor anunciáis. Y es verdad, cada vez que partimos el pan, cada vez que repartimos el vino, estamos anunciando la muerte del Señor. Y el propósito es que todos aquellos que vean esa representación teatral que realicemos, sean nuestros hijos, sean visitantes, etc., que nos pregunten: ¿por qué hacéis esto? Como preguntaban los hijos a los padres durante la ceremonia de la Pascua: ¿por qué hacéis esto? Y entonces le explicaríamos: pues partimos el pan por esto y repartimos el vino por esto y por lo otro. Básicamente es el Evangelio. Así que el partimiento del pan es también una proclamación del Evangelio. En cuarto lugar, el cuarto propósito del Señor fue que hiciéramos una celebración. Una celebración. Porque la cena del Señor es un banquete festivo y alegre. Realmente comienza
de una manera triste, recordando hechos luctuosos, la muerte de Cristo, su entierro, estuvo en la sepultura 3 días, pero luego cambia. Al tercer día resucitó. Y esa tristeza, esas lágrimas se convierten en canto, en un banquete festivo y alegre, como sucedía durante la fiesta de la Pascua. El Señor instituyó lo que llamamos la Cena del Señor durante la Cena Pascual. Ahí el Señor celebró su última Pascua y celebró la primera Cena del Señor. Y el propósito era muy parecido. El 14 de Nisan, el jueves por la noche, comenzaba la Pascua. La Pascua tenía lugar el viernes, el 15. Pero para los judíos comenzaba después de la puesta del sol de la noche. Y allí celebraban la cena pascual, la fiesta de la Pascua, donde comenzaban comiendo hierbas amargas, comenzaban con agua salada para recordar las amarguras y las lágrimas derramadas durante los 400 años de esclavitud en Egipto. Pero luego cambiaba. Y lo que comenzaba de una manera triste se convertía en una fiesta, en la fiesta de la Pascua, porque el Señor los había liberado de la esclavitud en Egipto y los había dado una tierra prometida, etcétera, etcétera. De la misma manera, en nuestra Cena del Señor comenzamos recordando la cruz, pero esa amargura, esas lágrimas, acaba transformándose en alegría, en un banquete festivo y alegre donde adoramos al Señor con múltiples alabanzas. En quinto propósito de esta ceremonia es confraternizar entre nosotros, entre los hijos de Dios, entre los miembros del cuerpo de Cristo, confraternizar. ¿Cómo celebramos la Cena del Señor? ¿Acaso la celebramos cada uno en su casa, individualmente? No, la celebramos cuando estamos reunidos como iglesia. Dice en Hechos 2:42, y perseveraban en 3 cosas: en la doctrina de los apóstoles, la doctrina, y en la comunión, en el partimiento del pan, en la comunión que había entre ellos durante el partimiento del pan, y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina, en la comunión y en las oraciones. La comunión o la mutua comunicación de bienes espirituales y materiales sigue a la sana y correcta doctrina, a la doctrina ortodoxa, a la palabra de Dios correctamente interpretada. La base es la palabra de Dios, correctamente interpretada. La sana y correcta doctrina de la palabra de Dios. Sobre ella se construye la comunión cristiana. No puede haber una verdadera comunión cristiana, un verdadero amor cristiano, si no está fundamentado en la palabra de Dios sana y correctamente interpretada. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, que representan la comunión con Dios. ¿A quién oramos? A nuestro Dios, pretendiendo mantener comunión con Él, pretendiendo que Él oiga nuestras oraciones. Pero Dios no oye nuestras oraciones si no tenemos una sana y correcta doctrina, si no hay una sana y correcta comunión entre los hermanos. Lo que tendremos
no es una sana, correcta comunión con Dios. Si no partimos de la base, de esas dos bases, de la palabra de Dios correctamente interpretada y de la comunión del amor cristiano correcto. Lo que tendremos no es una correcta comunión con Dios, sino será una falsa ilusión. No será algo real, será algo ficticio. Será un Dios imaginario que no se corresponde con el Dios revelado en su palabra. Decía San Agustín que es como si alguien intentara besar a Jesús en la frente y propinarle a la vez un pisotón en el pie. No estima al cuerpo de Cristo ni al propio Cristo quien desprecia a los miembros de su cuerpo. Así que ellos perseveraban en la doctrina, en primer lugar, en la comunión, en el partimiento del pan, y en tercer lugar, en las oraciones. Mateo 18:20 nos dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y es que en la conjunta comunión con Cristo, cada creyente es como un tronco que mantiene su calor en la medida en que participa del resto de los troncos. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En mi nombre. Frecuentemente decimos que estamos reunidos en su nombre. Después de orar siempre terminamos diciendo en el nombre de Jesús. ¿Pero qué significa eso de en su nombre? En primer lugar, que es solo en base a la obra de Cristo en que podemos acercarnos a nuestro Dios y servirle, porque seguimos siendo pecadores, los mismos pecadores de siempre. Solo en base a su obra, a que Él pagó en nuestro lugar, en que Él cumplió la pena por nosotros que seguimos siendo pecadores, que seguimos siendo culpables, que arrastramos las consecuencias del pecado, podemos acercarnos a Dios. En segundo lugar, cuando decimos en mi nombre, lo que significa es que somos sus representantes. Actuamos en su nombre, no para hacer lo que queramos, sino para hacer lo que nuestro representado quiere. Y en tercer lugar, reunirnos en su nombre significa que nos reunimos en torno a Cristo y en torno a su causa, reconociendo que Él es nuestro capitán, es decir, nuestro Señor. Nuestro Señor. Así que propósitos del Señor para ordenarnos practicar la cena del Señor, el partimiento del pan: recordar, renovar, proclamar, celebrar, confraternizar y, en sexto lugar, adorar. Frecuentemente al culto dominical le llamamos el culto de adoración, y es que es en este culto donde se inscribe el partimiento del pan, la cena del Señor, siendo la parte más importante de nuestro culto de adoración, de nuestro culto dominical. Es más, el partimiento del pan nos motiva. Las verdades que hemos recordado nos motivan a la adoración de nuestro Dios, a la alabanza de esta celebración festiva y alegre. Así que hemos visto los propósitos y ahora vamos a ver los participantes. ¿Quién debe participar de la cena del Señor? Porque no solo se puede participar, sino que se debe participar.
¿Quién puede y debe participar? En primer lugar, los bautizados. Pero no solo los bautizados, sino los bautizados que sean miembros de una iglesia local. Pero más aún, los bautizados, miembros de una iglesia local que estén en comunión. Es decir, que no hayan sido disciplinados por su iglesia. En cuanto a la advertencia, en 1 Corintios 11, 23 al 26, Pablo nos relata la institución de la Cena del Señor. Pero es que todo el contexto de ese capítulo, Pablo y el Señor, por tanto, nos está advirtiendo. Es un capítulo de advertencias. En los versículos 17 al 22 está advirtiendo a los corintios de que en sus reuniones se producen divisiones, que se producen comilonas, que hay desorden. Y en los versículos que siguen a la institución de la Cena del Señor, 27 hasta el final, hasta el 34, advierte a los corintios sobre el comer, participar del pan indignamente. Vamos a leer estos últimos versículos. Los versículos 27 al 34 del capítulo 11 de 1 de Corintios. Dice, después de instituir la Cena del Señor, dice, de manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin distinguir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por esto hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y bastantes duermen, es decir, han muerto. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, somos educados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Lo demás lo pondré en orden cuando vaya. No se puede participar de la Cena del Señor de cualquier manera. La Cena del Señor implica reverencia, en primer lugar. No se puede participar de cualquier manera. Tiene que haber reverencia, tiene que haber respeto, no desorden, no descuido. En segundo lugar, tiene que haber un autoexamen. Dice el versículo 28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Dice el versículo 31, si pues nos examináramos a nosotros mismos, la Cena del Señor es un tiempo de autoexamen, de revisar cómo fue la semana pasada, de cómo está nuestra vida, de mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, a ver si reflejamos nosotros la imagen de la palabra de Dios. Un tiempo de autoexamen. Es un tiempo de confesión de pecados. El requisito para participar de la Cena del Señor no es la ausencia de pecado, pero sí el reconocimiento del pecado, la confesión del pecado y la reparación del pecado cuando esto sea posible. Por eso dice en Mateo 5, 23 y 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tengas algo contra tu hermano, sino que tu hermano tiene algo contra ti, con lo cual no hay comunión entre tú y el hermano, porque tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda ante el altar
y anda, reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. Así que la cena del Señor implica realizarla con reverencia. En segundo lugar, con autoexamen, autoexaminándose a sí mismo. En tercer lugar, confesando los pecados, si los hubiere. Y en cuarto lugar, valorar debidamente lo que representa la cena del Señor. Dice en el versículo 29, porque el que come y bebe sin distinguir el cuerpo, juicio, come y bebe para sí. Debemos, pues, de practicar la cena del Señor con reverencia, autoexaminándonos a nosotros mismos, confesando los pecados y conscientes de todo lo que está por detrás del símbolo. Siendo conscientes, entendiendo las verdades que representa el símbolo, esa ceremonia, esa representación teatral simbólica. Bien. Dice en el Salmo 139, versículos 23 y 24, el salmista manifiesta su actitud, una actitud que hemos de mantener nosotros permanentemente en nuestra vida, como hemos dicho anteriormente. Dice el salmista, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La cena del Señor es un momento de examinarse a uno mismo, de autoexamen, de revisión de la vida, de confrontarse con la palabra de Dios. Porque aunque hemos sido salvados, porque aunque Jesucristo cumplió la pena por nosotros, porque aun Él pagó nuestra deuda, nosotros seguimos siendo pecadores, redimidos pero pecadores, seguimos siendo culpables y seguimos arrastrando las consecuencias del pecado. Mientras no estemos con el Señor y seamos glorificados, seguimos arrastrando las consecuencias del pecado. Por eso necesitamos autoexaminarnos a nosotros mismos frecuentemente. Si acaso no esperemos a la cena del Señor para hacerlo. Realicémoslo a menudo. Parémonos, detengámonos en la vorágine de la vida, en el río revuelto de lo que es esta vida. Detengámonos y autoexaminémonos a nosotros mismos. Porque el tiempo pasado no vuelve. Y es fácil llegar al final de nuestra vida y es entonces, sí, cuando miramos atrás, pero ya no hay solución, ya no podemos rectificar, tomar decisiones diferentes. Es el momento ahora cuando tenemos que autoexaminarnos a nuestra vida y tomar las decisiones pertinentes, las adecuadas, las que van de acuerdo con la palabra de Dios. Finalmente, terminar con una palabra de esperanza. Dice en 1 Corintios 11:26, según la Reina Valera del 60, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Cuando Él venga, cuando ya tengamos las verdades representadas por esos símbolos, ya no será necesario ni bautizarse, ni practicar la cena del Señor. Pero mientras tanto, mientras estamos aquí en esta vida, en esta difícil vida, en nuestro peregrinar, en el camino estrecho, sinuoso, dificultoso que lleva hasta el cielo, es necesario practicar la cena del Señor y cumplir los propósitos para los cuales el Señor la instituyó.
para que recordemos las verdades centrales de la fe cristiana, para que renovemos el pacto realizado con el Señor en nuestra conversión, para que proclamemos el Evangelio, para que celebremos la gloriosa situación, bienaventuranza en la que estamos, por ser hijos de Dios, porque se nos ha quitado el mayor de los males y se nos ha otorgado el mayor de los bienes, que es la vida eterna. Es necesario practicar esta celebración para confraternizar, para mantener, para favorecer, para estrechar los lazos con los hermanos dentro del cuerpo de Jesucristo. Él es la cabeza, participamos del mismo espíritu, participamos del mismo pan, incluso los trocitos de pan representan cada uno a los miembros del cuerpo. Y finalmente, necesitamos participar de la Cena del Señor, de esta fiesta alegre, para adorarle, para alabarle, para reconocer lo que Él es, para reconocer lo que nosotros somos y para adorarle, para poner nuestras vidas a su servicio, para quemar nuestras vidas como holocausto de olor fragante, de incienso fragante en su altar. Que el Señor nos ayude a cumplir con los propósitos para los cuales el Señor ordenó practicar el bautismo y la cena del Señor. Amén.